Queridos hermanos, hoy es una reunión especial también, y no porque estemos en cuarentena. Como ya se han enterado ustedes, nos hemos levantado esta mañana y hemos recibido la noticia de la partida para estar con el Señor de nuestro hermano Felipe Visic. Él había sido operado el sábado, salió muy bien de la operación, ya había salido de terapia intensiva también. Hoy a la mañana estaba desayunando, se sentía bien y de pronto un paro cardíaco. Fue inesperado. Él ha partido. Y tenemos que decir que a pesar del dolor que tiene esta hermana Olga y de la desazón que nos puede hundir a todos nosotros, se han cumplido los propósitos de Dios también. Dios sabe los por qué y los para qué. Pero hablando de por qué, estaba pensando en el libro de Job. Allí cuando el patriarca Job ya había entrado en esa prueba tremenda de la pérdida de los bienes, de los hijos y su enfermedad también, y empieza a hacerse preguntas. Y dice el capítulo 2, pregunta a Job: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Sigue preguntando, versículo 16, capítulo 3. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Versículo 20. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Y llega así, en estos por qué, a preguntarse en el versículo 23. ¿Por qué da vida al hombre que no sabe por dónde ir y a quien Dios ha encerrado? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Bien, qué tremendo espectáculo el de Job. Ante este drama que se le había venido encima, él cuestiona y ve su humanidad encerrada en un mundo. Porque dice aquí, a quien Dios ha encerrado en este mundo, llena de gente que no sabe a dónde ir. En otras palabras, es lo que Pablo decía allí en el Areópago de los atenienses, en Hechos capítulo 17, versículo 26. Dice que Dios hizo al hombre para que habite en la tierra, fijándole los límites de su habitación. Es decir, lo encerró, lo encuadró dentro de este mundo. Pero dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera pueden hallarle, para que busquen a Dios. Y Job se va a pensar entonces, el hombre encerrado en este mundo, desorientado totalmente, para buscar a Dios. Job estaba en su desesperación, cuestionándose por qué. Y él tenía que pensar en ese para qué, para buscar a Dios. Y por eso llegamos así al final del libro de Job. Dice en el capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Sí, Job se tenía que arrepentir. Termina este libro arrepintiéndose de todo lo que había pensado, de todos los por qué que él había plantado en su mente y en su corazón. Porque tras discurrir todas las desgracias que le habían acontecido, entonces llega a entender que conocía a Dios, pero de oídas, pero que ahora todas esas pruebas le habían servido para verdaderamente conocer al Dios de la Biblia, al Dios eterno. Por eso dice, cosas demasiado maravillosas para mí, yo no entendía, pero ahora de oídas te había oído, mas mis ojos te ven. La esperanza maravillosa y la gran lección de este siervo de Dios, Job. Llegó a conocer a Dios, pero llegó también a verlo con su entendimiento. Las cosas que pasan en nuestras vidas, las cosas que suceden a nuestro alrededor, todas obran y deberían obrar para nuestro bien. Deberían obrar para nuestro bien.
saber que no hay nada que esté fuera del alcance de los planes de Dios y que Dios tiene un propósito para con nosotros, que verdaderamente podamos exclamar como exclama Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Decirle al Señor: Señor, no entiendo esto, pero sé que detrás de todo esto que estoy viviendo hay un propósito tuyo para mi vida. Para mi vida. Sí, estamos todavía transitando una cuarentena que es muy distinta a la que transitan los que no tienen esperanza. A aquellos hombres, como decía Job, desorientados, que no saben a dónde ir. Nosotros transitamos un encierro que no es el encierro de los seres humanos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Más que encierro, nosotros estamos guardados por el Señor. La palabra nos enseña que en el desierto el pueblo de Israel fue guardado, pero un tiempo encerrado para aprender. La palabra nos enseña también, como dice allí en Gálatas, que toda la Escritura lo ha encerrado bajo pecado. Es decir, el encierro del pecado del ser humano lo tiene desorientado. Pero también nos dice toda la Escritura, la palabra allí en Gálatas, que no solo toda la Escritura, sino que la ley de Dios fue dada para que nosotros llegáramos a conocer a Cristo. Y aquí está la gran diferencia. Estábamos encerrados por la palabra de Dios en este mundo donde están los sin Dios, sin Cristo y sin esperanza encerrados. Pero nosotros encerrados para aprender a buscar a Dios, para conocer al Señor, para tener la esperanza de vida eterna y saber que todo aquel que en Él cree no morirá, porque tendrá la vida eterna. Nosotros tenemos ya la vida eterna por haber confiado en el Señor Jesús. Y todos esos porqués quedan sin sentido, porque hay un gran para qué. El para qué de buscar a Dios, lo hemos concretado. Y el otro para qué debemos concretar diariamente, en las alegrías y en las tristezas, para ver a Dios, Y exclamar, como dice allí también el sabio de la antigüedad: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando estemos tranquilos y solos y tal vez pensando en nuestros porqués, pensemos en el gran para qué de Dios. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y que en este mundo, mientras lo transitamos, estamos fuera del encierro humano, porque estamos cuidados, custodiados y amparados en las manos de Dios. Estamos en la iglesia de Cristo. Y así como la iglesia sale del mundo, sale hacia afuera para estar congregada en un ambiente especial, esperando a su Señora que la venga a buscar. En este momento estaba pensando en Egipto, cuando el pueblo estaba en Egipto y de las plagas de las tinieblas. En todo Egipto había oscuridad, no se veía, pero se veía que había luz en el campamento de los hebreos. Así debe ser nuestro pasar en este mundo. Oscuridad en el mundo, desorientado en pecado, pero que nuestro campamento, en las alegrías y en las tristezas, en las libertades y en los encierros, alumbre la luz del Evangelio. Eso es poner la luz, no debajo de un almud, sino en alto, para que ilumine, para que se vea el testimonio de Dios. Y para que así se cumplan también las palabras de Pablo allí en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, cuando está hablando de la esperanza maravillosa del creyente para con su Señor. El Señor va a venir a buscar a los suyos. El Señor nos va a sacar de esta cuarentena espiritual en la que estamos. El Señor tomará a su iglesia y la sacará de este mundo. Porque ya no hace falta, no hace más falta que estemos en el mundo porque ya hemos buscado a Dios, porque ya nos hemos amparado en Él, porque tenemos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Y esta debe ser la experiencia de todo aquel que ha creído en el Señor Jesús. La esperanza bendita de que un día el Señor nos vendrá a buscar. Felipe se nos adelantó. El Señor los amó. Sus propósitos tiene el Señor. Cuidará de Olga, la colmará de cuidados y también de gozo, de poder sobrellevar el momento de tristeza, y como dice la palabra, que la tristeza se convertirá en gozo. En gozo de saber que Felipe está descansando con el Señor
y que todos nosotros un día estaremos allí en la presencia de Dios. Y dice Pablo allí, mejor dicho, el Espíritu de Dios, a través de Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravillosas promesas encerradas en este pasaje. El Señor pronto vendrá a buscarnos. Pero qué maravillosa promesa también: seremos transformados porque triunfaremos sobre la muerte. Y sobre el pecado ya hemos triunfado al entrar el Señor Jesús en nuestro corazón. Triunfaremos sobre la muerte y exclamaremos como Pablo: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tengamos temor. No se turbe vuestro corazón, ni tenga calma. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Qué maravillosa promesa de parte del Señor. Ahora llega el momento, como hijos de Dios, no turbarnos y en el momento triste, depositar nuestra confianza plena en el Señor, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que derrotó a la muerte, aquel que derrotó al pecado, aquel que vendrá a buscarnos para sacarnos de este mundo, de este encierro transitorio, para llevarnos a la casa del Padre, para estar allí con la iglesia, todos juntos, los integrantes, componentes del pueblo de Dios, y decir: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Cristo, que nos da la victoria. Qué hermoso esto. En el Señor tenemos la victoria. En el Señor encontraremos la paz. Oremos, hermanos, por todos aquellos que están pasando por momentos de enfermedad o dificultad. Y también oremos para que el Señor dé calma, tranquilidad y provisión de todo lo necesario para nuestra hermana Olga, pensando que se cumplen los propósitos de Dios, que Dios no desamparará a nadie, y pensando también en la promesa del Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Algunos se nos han adelantado, tenemos que seguir nosotros aquí en este mundo, pero no bajemos nuestra guardia. Levantemos nuestros brazos clamando al Señor por su vida y su protección. Pensemos no tanto en cuestionarnos las cosas de la vida, sino que busquemos a Dios para verle y digamos como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que el Señor nos bendiga a todos y que el Señor consuele también a nuestra hermana Olga.